Estamos entrando en una nueva sección y esta sección será dedicada 100% a lo que es el pie de página y el pie de página está lógicamente en la parte inferior de nuestro sitio web y en él encontramos esta sección. Además encontramos una flecha. Esta flecha nos indica volver arriba cuando precisamente estamos en este punto de nuestro sitio web. Así es que bienvenidos a esta sección. Vamos a trabajar en todos los capítulos para personalizar nuestro pie de página. ¿Y dónde encontramos o dónde habilitamos e inhabilitamos este pie de página? Bien, aquí al lado izquierdo encontramos en la sección de en todo el sitio una que dice pie de página y significa que si yo inhabilito desaparece. Como pudieron ver, lo voy a dejar habilitado y la flecha que nos lleva a la parte superior es esta que aparece acá donde dice volver al principio o también lo encontramos aquí. Vean que ahí desaparece de esta página. Es decir, en este caso, la flecha solamente no se visualizará en la página portada, pero sí lo hará en las demás. Vean que aquí dice todas las páginas. Si yo le doy en la sección de todas las páginas, ahí sí no la vemos en ninguna de las páginas. Pero si yo habilito acá y le digo no la quiero en esta página, entonces desaparece solo de la portada. Ya ustedes eligen página por página dónde la quieren y dónde no la quieren. Eso es importante y lo menciono en este capítulo porque es parte del pie de página. Además, es, es bueno que a veces esté habilitada cuando contamos con una página muy extensa en donde no es bueno estar haciendo scrolling. Bien, vamos a trabajar entonces con lo que es el pie de página. Vamos, ya está habilitado. Vamos a desplegar aquí y vean que aquí aparece la opción de pie de página. Y aquí tenemos las configuraciones. Significa que nosotros podemos cambiar el tipo de fuente. Lo tenemos como un color gris. Lo vamos a poner en un color blanco. Ahí, como está. Además, este texto lo podemos tirar a la izquierda, al centro o a la derecha. Lo vamos a tirar al centro y otra cosa es que nosotros podemos cambiar lo que son las fuentes, lo que es el interlineado, lo que es el estilo de letras. En este caso solamente nos permite regular este estilo de fuente. Y lo más importante es el texto, el contenido que va adentro. Si ustedes ven eso que dice ahí, Powered by Adobe Portfolio, eso que está ahí está dentro de un código HTML. Ese código HTML nosotros lo podemos editar y podemos poner un extenso texto acá, enlaces y demás. Pero yo sé que ustedes no quieren meterse con HTML, por lo tanto lo vamos a hacer bastante discreto. Quiero que veamos lo que es márgenes y anchura y ahí lo tendríamos un margen superior de 60 píxeles, margen inferior de 60, izquierda y derecha en 0. Volvemos aquí a estilo porque yo quiero que personalicemos este texto. Vamos a traducirlo al español. Esto que dice Powered by lo vamos a poner como desarrollado por y en vez de que esto al darle clic nos lleve a Adobe Portfolio, que nos lleve al mismo sitio. Ahora bien, si el sitio web se lo diseñó una tercera persona, ustedes quieren en agradecimiento ponerlo por acá, perfectamente pueden poner esa URL acá en las comillas. Pero bien, para que ustedes me entiendan, voy a copiar esto, lo voy a copiar, me lo voy a llevar a un documento de Word. Aquí voy a darle un poquito más grande para que ustedes entiendan qué es lo que vamos a cambiar. Bien, lo primero, vamos a cambiar, lo vamos a traducir, le vamos a poner, más bien diseñado, porque el sitio ya está desarrollado. Es decir, solamente aplicamos nuestro propio diseño. Diseñado por, ponemos dos puntos y lo otro que vamos a cambiar es únicamente lo que está dentro de las comillas en cuanto a URL. No podemos eliminar esto, lo voy a poner, es más, lo voy a poner en rojo, lo que no tienen que tocar, ¿verdad? Si ustedes entienden qué es HTML, lógicamente mi explicación está de más,
esto otro no lo van a cambiar y esto otro. Y voy a poner en verde lo que sí tienen que cambiar. Esto yo se lo voy a dejar en materiales del curso para que ustedes se puedan apoyar. Ahí se los dejo claramente. Esto lo traducimos al español y esto será la URL a la cual redireccionará o direccionará más bien lo que escribamos acá. Entonces, normalmente en el pie de página va alguna información sobre quién diseñó, quién desarrolló nuestro sitio web y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué URL vamos a meter acá? Bueno, si el sitio lo diseñó una tercera persona, no estaría de mal que se le reconozca aquí, es decir, poner la web de la persona. Pero si ustedes quieren hacer referencia al mismo sitio, simplemente le pueden poner el nombre del sitio. En este caso, en mi caso, es Edbra en minúscula, ¿verdad? edbrastudio.com y esto donde dice Adobe Portfolio, en vez de que diga eso, ponemos el nombre del sitio, no con todo y el .com, solamente el sitio. Entonces voy a ponerlo acá, Edbra Studio, de esa forma y quedaría así. Esto nosotros lo copiamos, lo voy a guardar, por cierto, y voy a guardar en lo que es aquí y voy a poner pie de página para que ustedes lo encuentren así. Lo voy a dejar ahí. Copio este texto, me vengo entonces a Adobe Portfolio, selecciono esto y lo pego. Vean que ahora aquí el texto ha cambiado. Y si yo me ubico sobre el texto Edbra Studio, vean que ahora aparece en la parte inferior izquierda aparece la URL. Ese sería el pie de página. Otra cosa que se acostumbra poner en lo que es el pie de página es un texto sobre derechos de autor. ¿Eso cómo lo hacemos? Vamos a regresar acá, aunque aquí lo podemos hacer directamente. Yo lo estoy haciendo en Word para que a ustedes les quede claro. Voy a dar un espacio y voy a agregar una pleca. La pleca la agregamos de dos formas, con un teclado normal, con la tecla que está al lado izquierdo del 1 en el teclado alfanumérico o presionando el atajo Alt más 124. Ahí tenemos la pleca y aquí pondríamos todos los derechos reservados. Pondríamos la C de copyright. ¿Y cómo se agrega? Bueno, se agrega presionando Control Alt más C de esa forma. Y aquí pondríamos derechos reservados 2022, por ejemplo. Y lo dejaríamos de esa manera. Entonces, copiamos nuevamente el texto, nos venimos aquí y lo volvemos a pegar. De esa manera, creo que aquí deberíamos darle un espacio entre el signo de derechos de copyright y de esa manera. Ahí tendríamos nuestro copyright y sobre quién fue diseñado el sitio web. Hemos llegado al final de este capítulo. Nos vemos a continuación donde vamos a habilitar las redes sociales.